Los ángeles caídos, desterrados del cielo, cuyos nombres durante siglos se han transmitido en susurros de generación en generación, temiendo incluso una mirada hacia la oscuridad tras mencionarlos. Lucifer, Azazel, Gadriel. Cada uno de ellos no es simplemente un mito, sino una fuerza ancestral cuyos pasos resuenan nuevamente en nuestro mundo. Dicen que cuando regresan, se desmoronan imperios y los destinos de millones se reescriben en las sombras. ¿Qué los trajo de vuelta? ¿Venganza, sed de poder o un plan que la humanidad no debe conocer? Hoy tocaremos secretos por cuyo contacto antaño quemaban en hogueras. Y cuando escuches lo que revelaré al final, ya no podrás mirar este mundo con los mismos ojos. En el silencio sepulcral de un monasterio semiderruido, entre bancos de madera carcomida y frescos agrietados, el polvo brillaba bajo la luz lunar que se filtraba por una ventana destrozada. En el centro mismo del salón, sobre una placa de piedra, se oscurecía un símbolo, como si hubiera sido grabado en la roca por una mano inconcebible. Sus líneas se ondulaban como si respiraran, y parecía que el aire mismo alrededor temblaba por una tensión invisible. Tras este símbolo se extendía la huella de una fuerza ancestral, aquella de la que no se habla abiertamente ni siquiera en las órdenes secretas. Cuando los desterrados vuelvan a pisar la tierra, sus sombras se alargarán y el día se acortará. Está escrito en un texto oculto en el llamado pergamino sin nombre, que durante siglos han mantenido lejos de miradas ajenas. Esta línea sobrevivió persecuciones y prohibiciones, apareciendo solo donde se prepara algo verdaderamente aterrador. Pero, ¿y si esta advertencia ya se dirige a nosotros y no a pueblos olvidados del pasado? ¿Están desterrados para siempre o nuevamente entre nosotros? Y si es así, ¿cuánto tiempo queda antes de que el primer paso en esa misma sombra se vuelva irreversible? Vi esta marca una vez en los fragmentos de una columna, perdida en las montañas, allí donde hace tiempo no pisó pie humano. Y el silencio parece extraño porque tras él alguien escucha. Desde entonces sé que no es simplemente un ornamento antiguo, es una marca. Recuerden este momento, porque después será demasiado tarde para apartar la mirada. Tras esta puerta la historia deja de ser leyenda y se convierte en nuestra realidad. Los ángeles caídos son aquellos que una vez estuvieron más cerca del trono de Dios, pero eligieron el camino de la desobediencia y el orgullo. En la tradición cristiana se les denomina ángeles expulsados del cielo por rebelarse contra el Altísimo y violar el orden divino. En la Biblia, particularmente en el libro de Ezequiel y las profecías de Isaías, estas criaturas se describen como seres que perdieron su gloria inicial, debido a su propia arrogancia y deseo de ocupar la posición de Dios. La causa de su caída, el orgullo, la negativa a reconocer la supremacía del Creador y el deseo de ser iguales o incluso superiores a Él. Esta desobediencia se convirtió en la causa primordial de un conflicto cósmico que dejó una huella imborrable en la historia espiritual de la humanidad. Los ángeles caídos se negaron a servir a la luz. Sus corazones se llenaron de rebelión y sed de poder, lo que llevó a su expulsión del cielo. Entre ellos se destacan personalidades clave cuyos nombres resuenan a través de los siglos. Lucifer, el exarcángel, ahora símbolo de tinieblas y tentación. Azazel, aquel que trajo a la humanidad conocimientos prohibidos y el arte de fabricar armas. Gadriel, tejedor de redes de mentiras y destrucción, cuyo papel en la caída de los ángeles está envuelto en misticismo. Estas figuras se convirtieron en el centro de todo un panteón de fuerzas oscuras, de las cuales emanan influencias malignas sobre el mundo de los hombres. Además de los nombres familiares, en textos antiguos se conservan ciertas denominaciones arcaicas: Nefilim, los caídos o gigantes; Malachim, ángeles, así como Grigori, los vigilantes, que en la mitología judía y cristiana a menudo se asocian con ángeles caídos. Las primeras consecuencias de su caída se sintieron inmediatamente. Trajeron a la tierra conocimientos prohibidos, violaron la frontera entre el cielo y la humanidad, engendraron conflictos y corrupción. Su orgullo y rebelión se convirtieron en el comienzo de una lucha eterna entre luz y tinieblas, que continúa hasta nuestros días, influyendo en los destinos de millones. En las vastas extensiones del espacio celestial se desató la Gran Guerra, un conflicto que puso en peligro la existencia misma del cosmos y los destinos de la humanidad. Por un lado se alzaron los arcángeles, mensajeros de luz, fuerzas del orden divino. Por el otro, los ángeles caídos, desterrados cuyo orgullo y rebelión se convirtieron en la causa de una confrontación épica. La batalla envolvió los cielos en fuego y rayos, como si la ira de Dios se hubiera encarnado en tormenta. Las alas de los arcángeles resplandecientes se elevaban hacia las alturas. Sus espadas, forjadas en el fuego de la santidad, cegaban más brillantes que las estrellas. Los caídos, envueltos en oscuridad sombría y jirones de gloria pasada,
Desataban el caos, lanzando rayos y flechas que portaban destrucción. En el aire flotaba la inmensidad de destinos flamígeros y pesar, y la tierra coreaba con el estruendo de la guerra de esferas inconmensurables. Esta confrontación no fue un simple choque de fuerzas. Tras cada golpe había una lucha de ideales. Luz contra tinieblas, lealtad contra traición, creación contra destrucción. El arcángel Miguel, líder del ejército celestial, encabezó el ataque contra los caídos ensoberbecidos. Su nombre se convirtió en símbolo de voluntad inquebrantable y poder ilimitado. El destierro de los caídos tuvo lugar hacia las profundidades de las esferas inferiores, donde la luz apenas penetraba. Su caída desde las alturas celestiales fue tan cruel que los cielos se ahogaron en lágrimas y llamas ardientes. Pero el destierro no los privó de voluntad y ambiciones. Allí, en la oscuridad, comenzaron los primeros actos de influencia de los caídos sobre la tierra. Instigación al pecado, susurros de conocimientos prohibidos, siembra de discordia y dudas. Desde esas profundidades se extendían sus sombras, penetrando lentamente en los corazones y mentes de los mortales. La gran guerra no terminó con el destierro. Se transformó en una lucha invisible que continúa en cada uno de nosotros. En cada paso de la historia, los caídos no solo traicionaron la luz, desafiaron el orden mismo del mundo. Su regreso promete nuevas batallas, que se distinguen no por espadas y fuego, sino por intrigas, tentaciones y guerreros sombríos por las almas de los hombres. Así comienza un nuevo capítulo de la drama cósmica. Y la pregunta ya no es quién vencerá, sino quién se atreverá a enfrentar esta guerra cara a cara. Porque en juego no están solo los cielos, sino el destino mismo de la humanidad. Las huellas de los ángeles caídos dejaron una marca indeleble en los panteones de civilizaciones antiguas. Sus leyendas penetran en los mitos de los pueblos, comenzando desde los tiempos de Sumeria y Grecia. En textos sumerios y epopeyas se encuentran ecos de relatos sobre seres que otorgaron a los hombres conocimientos no destinados para mortales, fuerzas y artes prohibidas. Estas historias no son simples cuentos, sino reflejo de temores ancestrales y percepciones de que tras el poder celestial había fuerzas que traspasaron los límites de lo común. En la mitología griega vemos personajes similares en las imágenes de titanes y dioses, cuyo orgullo y lucha con los olímpicos recuerda la imagen de los ángeles caídos. Especial atención merece prestar a las leyendas sobre la transmisión de conocimientos prohibidos a la humanidad. Los ángeles caídos, según las narraciones, no solo fueron desterrados, dejaron tras de sí lecciones valiosas y secretos. Metalurgia, magia, astronomía, todo aquello que cambió el curso de la historia. Sin embargo, tales conocimientos son una espada de doble filo, capaz de traer tanto creación como destrucción. Estas marcas aún se encuentran en la arquitectura de templos antiguos y monumentos. Símbolos enigmáticos, ornamentos ocultos y dibujos en las paredes. Todo esto puede ser ecos de la presencia de fuerzas ancestrales. Solo los verdaderos investigadores son capaces de reconocer en estos patrones el código que señala la herencia oscura de los caídos. Entre los protagonistas de la historia hay personalidades veneradas como dioses o héroes, que sin embargo manifiestan signos característicos de los ángeles caídos: conocimiento, desobediencia, poder sobrenatural e influencia sobre los destinos de los pueblos. Su imagen no siempre es bondadosa, y precisamente en esto radica la esencia de su enigma. En medio del bullicio moderno y espectáculos de marionetas del poder que pulsan en medios y cultura, se filtra algo ancestral y siniestro: la presencia de ángeles caídos. No solo se les recuerda de leyendas antiguas o textos religiosos, continúan influyéndonos, con manos invisibles cambiando la conciencia y destinos de millones. Lucifer, Azazel, Gadriel, estos nombres suenan hoy no como mitos antiguos, sino como señales sombrías en la sombra de lo cotidiano. Advertencias que es peligroso ignorar. Figuras eclesiásticas de diferentes confesiones han declarado más de una vez sobre la actividad real de estas fuerzas en nuestro tiempo. Monjes de Oriente y sacerdotes de Occidente advierten: los caídos utilizan tecnologías mediáticas, prácticas espirituales y política para destruir la inmunidad moral de la humanidad. Esta es una guerra no de espadas, sino de manipulaciones y engaños donde cada uno puede convertirse en peón en el campo de batalla, sin percibir la amenaza. Fenómenos modernos, a menudo atribuidos a coincidencia o histeria masiva, pueden llevar la huella de su influencia. El crecimiento increíble del cultismo, propagación de ideologías hábilmente enmascaradas como libertad, difusión de simbolismo de tinieblas en música, cine y moda. Todo esto es fácil de explicar si se entiende qué mano controla estos procesos. En el siglo XXI han aparecido rituales que, aparentemente desvinculados de tradiciones,
En realidad llevan en sí raíces de ritos ancestrales con el objetivo real de invocar y comunicarse con entidades sombrías. Estos rituales son legales, a veces incluso populares, pero su verdadero sentido está oculto bajo el velo del misterio y la prohibición, y las consecuencias pueden resultar catastróficas. Sacerdotes y místicos que poseen conocimientos profundos sobre el mundo espiritual advierten: solo vemos la punta del iceberg. Sus comentarios suenan inquietantes. Los caídos no se retiraron al pasado. Están entre nosotros en cada influencia, en cada pensamiento tentador. Su tarea es preparar el terreno para el ataque final del caos contra la luz. ¿Quién de nosotros resistirá en esta frontera? ¿Y quién podrá detener las tinieblas que se acercan? El tiempo perdido no será perdonado. Esta batalla ya está en curso. Estamos en medio de campos de guerra invisible, donde cada decisión puede ser decisiva. Entender esto significa dar el primer paso hacia la salvación. Ignorarlo significa convertirse en parte de la perdición. En junio de 1972 en Sicilia ocurrió un incidente misterioso que hasta hoy perturba las mentes de investigadores y místicos. En un pequeño pueblo rodeado de ruinas ancestrales, varios habitantes reportaron extrañas figuras luminosas que aparecieron en el cielo nocturno. Estas imágenes no se parecían ni a estrellas ni a aviones. Parecían flotar, irradiando una fría luz azul. Los sacerdotes locales llamaron a este fenómeno una señal del regreso de fuerzas ancestrales, variando hipótesis desde intervención sobrenatural hasta pruebas de tecnologías desconocidas. Ninguno de los testigos llegó a la confusión por casualidad. Todos sentían la presencia de algo ajeno y peligroso. Símbolos misteriosos que recuerdan runas ancestrales fueron notados en los techos de casas en Los Ángeles, lugar donde la realidad y los mitos frecuentemente se entrecruzan. Estas marcas no se vinculan con sistemas aceptados y se perciben como cifra, dejada por quienes actúan desde la sombra. Arquitectos e historiadores aún no han podido explicar inequívocamente quién y por qué aplicaba estos símbolos, pero los habitantes locales sienten su influencia como una pulsación invisible en el aire, recordando un enigma no resuelto. El caso del monje del monasterio medieval llamado Jerásimo se convirtió en otra clave de los misterios. El testimonio de que vio a Leviatán, la bestia marina ancestral conectada con ángeles caídos y profecías apocalípticas, se transmitía de boca en boca. Sus diarios donde describía esta visión fueron confiscados del monasterio y hasta hoy se consideran perdidos, lo que solo intensifica la mística y suposiciones sobre ocultamiento de conocimientos peligrosos. La pérdida de un grimorio raro de un archivo antiguo añadió otra capa de misterio. El libro que contenía hechizos prohibidos y conocimientos sobre interacción con el mundo del más allá desapareció en circunstancias misteriosas. Su pérdida causó una ola de rumores sobre que alguien intencionalmente trata de ocultar o usar el poder, capaz de influir en el curso de la historia. Finalmente, coincidencias curiosas en fechas y lugares, como si detrás de estos eventos hubiera un guión único cuidadosamente verificado. La geografía de fenómenos misteriosos se cruza con puntos históricos significativos, y cada fecha de eventos sugiere actos profundamente planificados, destinados a despertar fuerzas largo tiempo olvidadas. Estos casos enigmáticos no son simplemente historias de leyendas y archivos, son testimonio vivo de que la sombra ancestral aún cae sobre el mundo moderno, y que la lucha comenzada hace siglos continúa precisamente ahora. ¿Quién está detrás de estos eventos? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y qué tan profundamente han penetrado en nuestra realidad? Las respuestas están ocultas en la sombra, entre símbolos y desapariciones. Su tarea: no apartar la mirada hasta que este misterio sea revelado. La cuestión de los ángeles caídos hace tiempo se transformó de dogma religioso en campo de intensos debates y desacuerdos. Por un lado, teólogos que los interpretan claramente como espíritus rebeldes que destruyen el orden divino. Por otro, esotéricos que ven en ellos la clave de los secretos del universo y despertar espiritual. Y también hay escépticos, que consideran todo este mito resultado de fantasía humana, proyecciones psicológicas y mitos culturales. Desde el punto de vista de la teología tradicional, los ángeles caídos son criaturas imperfectas rechazadas por orgullo y desobediencia. Según la enseñanza de Juan Damasceno y otros padres de la Iglesia, su caída es un acto de rebelión por el cual el mundo fue introducido en pruebas y sufrimientos. Sin embargo, los esotéricos proponen otra visión. Afirman que los ángeles caídos no son simplemente villanos, sino entidades trascendentes que llevan en sí tanto energías destructivas como creativas. En sus enseñanzas, Lucifer se percibe como portador de luz y conocimiento, que perdió el equilibrio, pero por eso es aún más poderoso. El enfoque escéptico ve en los relatos de ángeles caídos el resultado de mitogénesis colectiva,
donde temores y conflictos sociales están personificados en imágenes de lo sobrenatural. Psicólogos y culturólogos señalan el papel de estas imágenes en la formación de moral y control social, y los investigadores científicos subrayan la ausencia de pruebas de lo sobrenatural. No menos intrigantes permanecen las hipótesis sobre presencia sutil, ideas de que los ángeles caídos existen en el plano inmaterial, paralelo a nuestro mundo, influyendo en la conciencia y eventos. Investigadores de fenómenos paranormales notan brotes de anomalías allí donde, según leyendas, aparecieron o actuaron estas entidades. En esta paleta de opiniones cada uno encontrará su verdad, desde el mal absoluto hasta fuerzas complejas multifacéticas. Pero precisamente esta polifonía hace que el tema de los ángeles caídos lata vívidamente en corazones y mentes, provocando la búsqueda de respuestas y preguntas audaces sobre la naturaleza de la luz, las tinieblas y el destino humano. ¿Quiénes son realmente? La respuesta permanece más allá de lo evidente, esperando cuando podamos escuchar todas las voces juntas. En las profundidades secretas de enseñanzas esotéricas y cabalísticas, el mundo de los ángeles caídos se revela como una estructura compleja de múltiples capas, llena de nombres, símbolos y rituales que están envueltos en secreto secular y misticismo. Estos conocimientos se transmitían a través de generaciones de iniciados, creando una jerarquía especial donde cada nombre y sello llevan energética poderosa y significado profundo. Los ángeles caídos aquí son conocidos bajo nombres encontrados en grimorios, libros mágicos antiguos donde se concentraba el poder. Estos nombres no son simplemente un conjunto sonoro, sino llaves para entender la esencia y destino de cada uno de ellos. Lucifer, Azazel, Camael, Rambael. Cada uno lleva una marca especial conectada con su papel en el plan cósmico. Los círculos cabalísticos describen la jerarquía de los caídos, dividiéndolos en niveles y esferas de influencia. Es un sistema donde las fuerzas se dividen en clases, desde entidades demoníacas inferiores hasta poderosos arcontes de las tinieblas. Bajo su patrocinio se encuentra una red de símbolos y sellos, signos ancestrales a los que se atribuye la capacidad de invocar o contener estas entidades misteriosas. Los símbolos llevan en sí el código de conocimientos secretos, accesibles solo para iniciados, y poseen el poder de influir en mundos invisibles. Un papel especial en estas enseñanzas ocupan los sellos ancestrales, signos entrelazados de líneas, estrellas y círculos que son llaves a diferentes aspectos del poder de los caídos. La conexión de los caídos con los llamados dioses olvidados da aún más sentido profundo a su existencia. Estas divinidades, sombras de civilizaciones ancestrales, desterrados de panteones y casi borrados de la memoria, pero en tradiciones esotéricas continúan siendo parte del cosmos espiritual en entrelazamiento con energías de los caídos. Su regreso a la conciencia del mundo significa no solo el renacimiento de mitos, sino el despertar de aquellas fuerzas cuya influencia puede cambiar el curso de la historia. Así, las enseñanzas esotéricas y cabalísticas revelan a los ángeles caídos no simplemente como villanos o destructores, sino como figuras simbólicas complejas, portadores de secretos ancestrales y fuerzas que conservan poder en las profundidades más hondas del ser. El ángel caído no es solo una figura de mitos ancestrales y textos sagrados, es un espejo que refleja los aspectos más peligrosos y atractivos de la naturaleza humana. En lo profundo de cada persona vive esa misma chispa de orgullo, que una vez iluminó la conciencia de los rebeldes. El deseo de superar límites, traspasar la línea invisible, sentirse por encima de cualquier ley. Precisamente esta audacia se convirtió en el comienzo de su caída. El arquetipo del orgullo, semilla ancestral que da brotes también en el siglo XXI, simplemente en otras formas y palabras. En cada persona hay una guerra silenciosa, invisible para los demás. El ángel caído aquí se transforma en símbolo de esta batalla interna entre aspiración a la luz y sed de destruir fronteras. Vive en nuestras dudas, deseos impulsivos, en el impulso de romper reglas no por necesidad, sino por el acto mismo de rebelión. Esta imagen hace las historias de los caídos tan vivas y cautivadoras, porque son nosotros solos sin máscara y sin temor de ser desenmascarados. Las tentaciones descritas en las tradiciones son metáforas, que vivimos también hoy. Promesa de poder, dominio, placer, conocimiento. Todo esto son imágenes de la mitología, pero sus sombras se extienden a decisiones cotidianas. La elección entre honestidad y ganancia por mentira, entre desinterés y tentación de lucro. Cada sí y cada no se convierte en pequeño reflejo de esa misma guerra invisible, que comenzó mucho antes que nosotros y no terminará después. Hay también otra dimensión, la idea de rebelión personal contra el plan superior. El caído como imagen lanza un desafío no solo a Dios o al orden universal,
sino a cualquier guión impuesto de vida. Susurra sobre el derecho de escribir uno mismo su destino, aunque esto lleve al borde del abismo. Y en este susurro se siente no solo destrucción, sino también la peligrosa atracción de libertad sin reglas. Quizás precisamente por eso las historias de los caídos no envejecen. Continúan viviendo porque cada persona al menos una vez en la vida estuvo en la frontera, donde la elección a favor de la rebelión orgullosa parecía la única honesta. Este momento, encuentro con su ángel caído personal. Y de cómo resistamos o cedamos, depende si permaneceremos en la luz o iremos tras él hacia la sombra. El reino subterráneo llamado infierno no es simplemente un lugar sombrío de castigo, sino una jerarquía compleja donde cada uno de los 7 peldaños lleva en sí simbolismo profundo y refleja diferentes aspectos de castigo y sufrimiento. Los 7 círculos del infierno, descritos en obras de místicos medievales y pensadores cristianos, representan el camino en el que las almas conocen facetas del pecado y sus consecuencias. El primer círculo, limbo, lugar para aquellos que no pudieron encontrar la luz de la fe. Más adelante, círculos donde se reprodujeron diferentes vicios, orgullo, envidia, ira y así hasta el núcleo mismo del infierno, donde en tormentos eternos permanecen los traidores. La simbología cristiana entretejida en la descripción del infierno otorga a cada círculo su sentido especial. El número 7, sagrado, indica la plenitud de las pruebas y la completitud del ciclo de castigos. Las puertas del infierno a menudo se representan como pesadas puertas impenetrables, custodiadas por criaturas terribles y fuegos que personifican prohibiciones y pecados inmortales. Los puentes que atraviesan las tinieblas simbolizan la conexión entre mundos, el paso a través del cual es posible no para cualquiera. Estos no son simplemente objetos geográficos, sino signos de cruce de destinos y líneas mundiales. Las leyendas relatan sobre salas secretas del Consejo de los Caídos, lugares donde los desterrados, privados de luz, se reúnen para discutir sus planes e intrigas. Estas salas míticas son símbolos de fuerza organizada y poder, conservado incluso en el infierno, donde astucia y sabiduría se entrelazan en un juego infinito de sombras. Aquí nacían proyectos que influían en eventos del mundo terrenal, controlando flujos del destino y cambiando el curso de la historia. Este mundo del infierno no es simplemente un reflejo sombrío de los cielos, sino un organismo vivo con su propia arquitectura, leyes y secretos. La comprensión de la geografía y estructura de esta morada da la clave para descifrar la naturaleza de los caídos y su influencia continuada, porque cada círculo y cada sala es reflejo del conflicto profundo que no se limita por tiempo y espacio, sino que se desarrolla en la eternidad. Solo los más audaces son capaces de mirar al abismo y entender que tras la oscuridad se oculta algo mucho más complejo que simplemente castigo. Es un laberinto de poder, temor y destino hacia donde llevan puertas secretas, custodiadas por entidades ancestrales y magia. Y entreabrir esta cortina significa tocar la esencia misma de la lucha entre luz y tinieblas, que la humanidad libra desde tiempos inmemoriales. El infierno no es simplemente un lugar sombrío de desesperación, sino también una prisión compleja transformada en cuartel estratégico de los ángeles caídos. Sirve simultáneamente como jaula y plataforma, donde los desterrados no solo cumplen castigo por la rebelión, sino que tejen sus intrigas, gestan planes de regreso y control. Las interpretaciones teológicas dotan al infierno de simbolismo profundo. Es la frontera entre luz y tinieblas, lugar de castigo eterno y simultáneamente arena de lucha invisible, donde el destino de las almas se decide en sombra y sin sonidos. Tal paradoja vandálica, estar encerrado pero no vencido. El infierno es prisión, pero esta prisión es también fortaleza, refugio para el enemigo de la luz, donde pasan ritos secretos de invocación y comunicación, permitiendo a los caídos influir en el mundo de los vivos. Estos rituales permanecen ocultos para la mayoría, pero registros de ellos se encuentran en manuscritos prohibidos y círculos secretos, donde magia y fe se entrelazan en juego peligroso de fuerzas. Los mitos sobre fugas del infierno y regresos a la tierra son elemento constante de leyendas y profecías. Dicen que a pesar de todo, algunos caídos encontraron brechas, se abrieron paso a través de barreras y aparecieron donde no los esperaban. Sus intrusiones están conectadas con catástrofes misteriosas y crisis, que es imposible explicar por simples coincidencias. Estas historias añaden sensación de peligro constante e imposibilidad de cerrar definitivamente la puerta a su mundo. La comprensión del papel del infierno es clave para descifrar el estatus de los caídos y la naturaleza de su lucha. Esto no es simplemente lugar de castigo, sino parte viva del drama universal, en el que se entrelazan temor, poder y rebelión.
Saber esto significa ver que las fronteras entre luz y tinieblas son mucho más delgadas de lo que parece. La lucha entre ángeles y caídos no es una antigua historia cuyos ecos quedaron en leyendas. Es una guerra eterna e ininterrumpida que se desarrolla en esferas celestiales y en la tierra, en destinos y almas. El arcángel Miguel y su hueste de luz se oponen a Lucifer y sus rebeldes. Cada combate como torbellino de fuego y sombra, donde se decide el destino de los mundos. Las leyendas relatan sobre batallas secretas que ocurren también hoy, ocultas de los ojos de mortales comunes. No se escuchan estruendos de espadas, pero sus huellas son visibles en catástrofes inesperadas, conmociones sociales y conflictos internos. Estas batallas no son solo eventos futuros a gran escala, sino guerras espirituales personales de cada persona, donde cada uno es libre de convertirse en guerrero de luz o de sombras. Las catástrofes mundiales de las últimas décadas, ya sean cataclismos naturales, guerras o crisis económicas, en narraciones místicas se perciben como arena de confrontación de fuerzas. No son casuales, sino parte de un designio más amplio, reflejos de tensión constante entre luz y tinieblas. Las guerras espirituales ocultas se desarrollan en cada uno de nosotros. La elección interna, tentación y lucha con la propia sombra. Todo esto son componentes de la gran batalla donde ni espada ni armadura deciden el resultado, sino fuerza de fe, resistencia y conciencia. La guerra de luz y tinieblas es infinita, pero su resultado depende de cada uno. ¿Quién se atreverá a ponerse del lado de la luz, aceptando todo el peso de esta lucha? La pregunta está abierta, y la respuesta a ella es nuestro desafío principal, el Codex Gigas, gran libro envuelto en oscuridad de leyendas y tradiciones. Lo llaman Biblia del Diablo no sin razón. Este manuscrito gigantesco del siglo X pesa más de 70 ki, lleno de conocimientos prohibidos y guarda secretos que durante siglos aterrorizaron incluso a los científicos y místicos más audaces. Dicen que este tesoro de conocimientos fue creado en una noche, por mano de monje que hizo trato con las tinieblas mismas para salvar su alma. Según la leyenda, cada página del libro lleva huellas de maldición, y aquellos que se atrevían a leer el Codex Gigas se enfrentaban con desgracias y males inexplicables. Las llaves de Salomón, conjunto de grimorios ancestrales que contienen métodos complejísimos de invocación y control de entidades invisibles, incluyendo ángeles caídos. En la Edad Media estos libros se consideraban una de las fuentes más poderosas de conocimiento oculto. Sin embargo, su poder era dual. Simultáneamente abrían acceso a fuerzas prohibidas y llevaban a consecuencias peligrosas para aquellos que no poseían preparación adecuada y audacia. Las historias sobre quienes intentaron dominar las llaves están llenas de relatos sobre locuras, desgracias y tormentos místicos corporales. El destino de muchos sellos con nombres de caídos permanece como enigma. Desaparecieron en circunstancias misteriosas de bibliotecas ancestrales y colecciones privadas. Estos símbolos no eran simplemente imágenes, sino llaves a mundos secretos y fuerzas. Algunos investigadores están seguros de que su destrucción u ocultación es parte de lucha a gran escala por el poder sobre el mundo invisible. Sin embargo, rumores sobre fragmentos encontrados de estos sellos alimentan nuevos mitos y leyendas sobre posibles amenazas que resurgen, multitud de historias narran sobre consecuencias siniestras. Tras la lectura de estos libros, las personas desaparecían, enloquecían o se enfrentaban con duras pruebas del espíritu y cuerpo. Estas maldiciones y advertencias se transmitían de boca en boca, intensificando el aura de temor y desconfianza hacia secretos ocultos tras encuadernaciones de tomos ancestrales. Entre ocultistas circula la leyenda de que conocimientos encerrados en estos artefactos pueden convertirse tanto en salvación como en destrucción, frontera entre luz y tinieblas que vale la pena traspasar con enorme cautela. Los ángeles caídos recibieron nueva ola de popularidad en la cultura de masas, desde cine hasta moda, convirtiéndose en objeto de regreso masivo. El cinematógrafo utiliza con placer estas imágenes, desde películas de culto sobre lucha del bien con el mal hasta thrillers psicológicos donde fronteras entre luz y tinieblas están borradas. Las imágenes de Lucifer, Azazel y Gadriel aparecen en pantallas con regularidad asombrosa, convirtiéndose en símbolos de tentación, rebelión y moral interna compleja. La industria musical no se quedó al margen. Álbumes dedicados a temas oscuros llenaron las listas, a menudo usando simbolismo conectado con los caídos. Los artistas crean imágenes provocativas, jugando con el contraste entre luz y sombra, atrayendo atención hacia temas eternos de lucha y tentación. Estos motivos encuentran respuesta en oyentes,
que los perciben tanto como expresión artística como desafío a fundamentos. En videojuegos y juegos de mesa, los ángeles caídos son héroes favoritos y antagonistas. Sus historias y habilidades están cuidadosamente desarrolladas, creando mundo profundo para jugadores. Encantadas por mitos, todas las nuevas generaciones se familiarizan con estas fuerzas a través de tramas interactivas, palpando la frontera entre realidad y fantasía. La moda y simbolismo se convirtieron en espejo de este interés social. Símbolos oscuros, sellos e imágenes de ángeles caídos decoran ropa y accesorios, convirtiéndose en lenguaje peculiar de protesta, enigmas y poder, de pasarelas a streetwear. Esta estética conecta generaciones con mitos ancestrales, dándoles sonido moderno y causando sentimientos ambiguos desde admiración hasta inquietud. Así, los ángeles caídos van mucho más allá de textos religiosos, transformándose en fenómeno de cultura de masas que obliga una y otra vez a preguntarse por qué precisamente estas imágenes continúan atrayendo atención e influyendo en nuestra percepción del mundo. Su presencia no es mito, y su historia es juego de luz y sombra que continúa hoy, atrayendo y asustando a millones. El engaño espiritual, una de las trampas más terribles en las que puede caer el ser humano. Los ángeles caídos utilizan magistralmente ilusiones y tentaciones para desviar del camino incluso a los más firmes. El riesgo no está en que los encuentres cara a cara, sino en que su influencia penetró mucho más profundo. En pensamientos, sentimientos, decisiones, están más cerca de lo que parece. Incluso un pensamiento inocente a primera vista puede convertirse en primer paso hacia el abismo. ¿Cómo reconocer este contacto invisible? A menudo son señales sutiles, dudas repentinas, sensación inexplicable de ansiedad o atracción hacia lo prohibido, agresión o apatía infundada. Estos signos pueden parecer casuales o conflictos internos, pero en realidad son grietas diminutas por las que se cuela la oscuridad. Evitar la influencia es posible, pero para esto se necesita vigilancia constante y columna vertebral interna. Fuerza de fe, conciencia, pensamiento crítico. Son sus mejores defensas. Es importante no entregar su voluntad al temor o tentación, sino recordar que cualquier oscuridad teme la luz, apertura y verdad. Están cerca, y su presencia no traerá paz a nadie si no se aprende a ver y oponerse a estas amenazas invisibles. Escuchar sus inquietudes significa oír la advertencia, aceptar el desafío y tomar control sobre su destino. No permitan que las sombras controlen sus pasos. Y aquí la pregunta principal permanece con nosotros. ¿Se fueron para siempre o vagan cerca? ¿Invisibles pero perceptibles? Esta pregunta no es simple, y la respuesta a ella oculta nuevos enigmas. He visto señales, leído textos ancestrales y sentido toques sombríos de lo incomprensible. Y precisamente estas experiencias me obligan a continuar la búsqueda y compartir la historia. Cerraremos este relato con un símbolo, señal que verán destellando en la oscuridad si observan atentamente. Es simultáneamente advertencia e invitación al camino futuro. Su significado es grande, pero la revelación completa es asunto del futuro. La historia no termina aquí. Las preguntas permanecen y las sombras atraen hacia el horizonte. ¿Quién está dispuesto a ir más lejos? ¿Conocer la verdad y encontrar lo desconocido cara a cara? Precisamente de esto depende cuál será el siguiente paso en nuestra guerra secreta y eterna, entre luz y tiniebla.